Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos. Voces del Español. Hola a todos, bienvenidos a Voces del Español. El día de hoy voy a entrevistar a un gran personaje, colega y amigo. Se trata de Moisés López Olea. Moisés es maestro en lingüística aplicada por la UNAM y también es profesor de tiempo completo en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, que es nuestro centro de adscripción de ambos, porque yo también soy profesora en ese centro, aunque ahora trabajo en UNAM Chicago, como todos ustedes saben. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona desde que llegué a Chicago, porque aquí en los Estados Unidos se da la característica de que, aparte que sabemos que hay muchísimos hispanohablantes en esta región de los Estados Unidos, también hay mucha variedad, confluyen muchas nacionalidades de hispanohablantes, ¿no? Entonces tenemos, por supuesto, hablantes mexicanos, pero también hay ecuatorianos, y hay puertorriqueños, y hay chilenos, y argentinos, y españoles, por supuesto, también, ¿no? Entonces, aunque predomina el español de México, pero pues estamos una realidad en donde los profesores, incluso nuestros profesores en UNAM Chicago, no son todos mexicanos, ¿no? Tenemos profesores peruanos, profesores de El Salvador, y pues seguramente en los departamentos de español de la University of Illinois at Chicago, de la Universidad de Loyola, en todos estos departamentos, pues confluyen muchas variedades del español. Y a esto hay que agregarle también la variedad del español de los Estados Unidos, ¿no? Porque sabemos también que tenemos hablantes de español que lo aprendieron en sus casas, pero que ellos ya nacieron aquí en Estados Unidos. Entonces, los famosos heritage speakers que les llaman aquí, y ellos también juegan un papel muy importante en esta interacción de los diferentes españoles que se hablan en esta región. Entonces, pues, los profesores que están en las escuelas, por ejemplo, enseñando, cuando se hacen congresos, encuentros de dual language teachers, de dual language o de bilingual parents o todo esto, siempre salen estas conversaciones de, oigan, pero ¿qué español estamos enseñando? Porque pues yo hablo así, pero yo he escuchado que mis alumnos hablan asado, etcétera. Y entonces empiezan estas conversaciones que no se terminan, que pueden ser muy divertidas por un lado y también pueden generar mucha ansiedad por otro. Entonces es por esta razón, Moisés, que te he invitado a participar en este programa en tu calidad de lingüista aplicado, para que nos digas un poco tu opinión, tú que te has tenido que enfrentar desde la evaluación de la lengua española a un nivel panhispánico, que has trabajado en el CIELE, que es un examen que sirve para evaluar el dominio de la lengua española sin importar la nacionalidad del que lo presenta o dónde haya aprendido el español en el mundo. Me imagino que ustedes también se enfrentan a esta dificultad de, bueno, ¿qué palabras sí usamos y qué palabras no usamos? ¿Qué palabras corresponden al español que todos van a entender y cuáles no? Entonces, pues esa sería mi primera pregunta, Moisés. ¿El español realmente es una lengua que todos hablamos, una lengua sin fronteras, o es una lengua con muchas fronteras que tenemos que tener cuidado con ellas? Wow, pues Erika, qué pregunta, qué pregunta. Primero, pues muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan, un saludo desde México. Y sí, como comentas, el contexto allá donde tú estás es diferente a mi contexto como profesor en el CEPE, que enseñamos la variante mexicana porque estamos en México, los profesores somos mexicanos, la gran mayoría.
Entonces hay predomina el español mexicano, por supuesto, en México, en una escuela que está en México, ¿no? En cambio, en tu contexto, pues convives con muchas otras variedades, es un contexto bastante diferente. Y en mi caso, como bien dices, me enfrento a la variedad lingüística justamente en el examen CIELE, que es una de las características de este examen de certificación internacional, es que es panhispánico. Y ahí ya desde el trabajo con los colegas de las otras instituciones que elaboran este examen, ya nos enfrentamos a esta variedad lingüística desde la interacción con ellos, que son españoles en el Instituto Cervantes y en la Universidad de Salamanca y argentinos en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, en las juntas que tenemos, en las interacciones que tenemos ahí también, desde ese momento ya nos estamos enfrentando a la variedad lingüística del español. Y bueno, como bien dices, el examen CIELE es panhispánico y tenemos que tomar algunas decisiones con respecto a qué español vamos a emplear en lo que llamamos el español internacional. Y también esta valorización por todas las otras variedades en las tareas más avanzadas también. Y bueno, con respecto a la pregunta si el español tiene fronteras o no, es compleja la respuesta y en principio sería sí y no. Así como también existe el panhispanismo, también existen las diferencias lingüísticas. Y creo que la mejor respuesta es sí y no. Sí hay fronteras porque hay diferentes maneras de hablar español de acuerdo al país en el que tú naciste. Y las variaciones lingüísticas pueden deberse a muchas causas, desde qué tan formal o qué tan informal quieres ser, estás hablando con amigos, estás hablando con tus jefes, también puede ser en la pronunciación, ¿no? En un mismo país hay diferencias de pronunciación, entre los diferentes países hay diferencias de pronunciación, de Más en entonación. países que son muy grandes, ¿no? Como México, como Argentina, que el norte está muy lejos del sur geográficamente. Sí, totalmente. Entonces, en México, por ejemplo, hay diferencias bastante marcadas entre el centro, el norte, el sur, la península, la costa. Entonces, la variación lingüística puede presentarse en muchos planos, pero hablando del léxico, por ejemplo, en el examen CIELE, por ejemplo, tomamos algunas decisiones con respecto a una especie de español neutro que usamos en las tareas de los niveles A1, A2 y B1. Y en las tareas de B2 y C1 respetamos la variedad lingüística de los textos que usamos como audios o como input para la comprensión de lectura. Pero Moisés, Y también, digo, saliéndonos de los exámenes, porque la gente que nos escucha a lo mejor no sabe muy bien qué es eso del B1 y el C2, también los medios de comunicación a los que nos enfrentamos, ¿no? O sea, hay ámbitos en los que podemos a lo mejor escuchar las noticias y entendernos todos. Y yo me imagino que las personas que dan las noticias se encuentran con esta misma disyuntiva en la que están ustedes haciendo los exámenes, ¿no? Decir, a ver, ¿qué español nos van a entender en todo el mundo? Y podemos decir que aunque transmitamos desde España o desde Estados Unidos, nos van a entender todos los hispanohablantes, o qué palabras mejor no usamos porque solo nos van a entender los de México, ¿no? sí, exactamente. Ahí me imagino también, no lo sé con certeza, pero me imagino que también tienen un equipo de expertos que toman estas decisiones con respecto a qué vocabulario usar en las noticias de canales masivos, por ejemplo, que van a llegar a toda Latinoamérica o incluso hasta España, ¿no? Creo que lo que quiero decir es que este español que todos entendemos, por decirlo de alguna manera, este español estándar o español neutro, siempre será un español acordado o decidido sí, acordado por expertos o por personas. ¿Manoseado? ¿Perdón? ¿Es un español manoseado? Pues más O o sea, menos ad sí. hoc es un español ad hoc, es un español que no es natural, sino que está forzadito. Sí, que de hecho naturalmente nadie lo habla, ¿no? Los conductores cuando salen de su programa me imagino que ya regresan a su variedad que hablan naturalmente.
y que solamente se usa, por ejemplo, en estos medios de comunicación masiva, incluso también en algunos manuales de español para extranjeros que quieren alcanzar a la mayor cantidad de variedades lingüísticas, otra vez en el examen Ciele, en algunos contextos que quieren alcanzar a toda la variedad lingüística del español, es donde se usa este español estándar o español neutro, por decirlo de alguna manera, pero que al final nadie habla, es un español que se acuerda, es un español que se decide, ¿no? Entonces, claro, en búsqueda de que nos entendamos todos y de alguna manera borrar estas fronteras, por eso la respuesta a tu pregunta era, por un lado, no, porque hay un movimiento hacia el panhispanismo y hacia la valorización de todas las variedades y la idea de que todos nos podamos entender, hacia la idea de la unidad, por ejemplo. Pero también está esta parte de la diversidad lingüística. A mí me parece que me gusta explicarlo con la idea de una tensión. O sea, está esta idea de unidad y esta idea de diversidad que se ponen en tensión, pero que no necesariamente desde mi punto de vista representan una oposición, ¿no? Más bien es una especie de continuum en el que nos estamos moviendo los hablantes también, ¿no? En mi contexto particular, por ejemplo, soy mexicano que vivo en México y tengo amigos mexicanos, entonces uso el español mexicano sin estar pensando mucho. Pero si voy a un contexto donde sé que hay argentinos y sé que hay españoles y sé que hay colombianos y es un contexto intercultural, me voy a mover más hacia este lado no voy a decir expresiones tan mexicanas, no voy a decir tal vez no manches, no voy a decir, bueno, y además si es un contexto formal, pues menos. No vas Pero, a decir padrísimo, como digo yo por todo el tiempo. ejemplo, ¿no? Ajá, exacto. Tal vez, Entonces, a ver, ponme unos ejemplos. Si yo quiero que mi programa de Voces del Español se escuche sin problema en toda Latinoamérica, vamos a decir, porque además es la idea de Spanish Public Radio, la radiodifusora que se encarga de donde está este programa, pues ya tiene conexión con radios universitarias también de Sudamérica y España y todo. Entonces, qué si yo bien. quiero que ellos escuchen mi programa sin problema, ¿qué cosas debo de evitar decir? ¿O qué cosas puedo decir con tranquilidad? Sí, bueno, creo que ahí también podríamos reconocer la existencia de palabras y expresiones que son comunes a todas las variedades lingüísticas o a la mayoría, ¿no? Este, y que parece que no van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay palabras como opinión o como libro, que hasta donde yo sé, hasta donde tengo conocimiento, en ningún otro país se dice de una manera diferente opinión o libro o vaso, no sé, si tal vez me equivoco, pero parece que son como más, como súper difundidas en todas las variedades del español. Y a estas palabras y expresiones que compartimos forman parte de nuestro patrimonio como hispanohablantes. Entonces le podríamos llamar un léxico patrimonial. Ahí pues no habría tanto problema. Creo que no nos preguntamos tanto sobre eso. Si, ay, diré opinión para que me entiendan o no. Creo que no porque lo compartimos con todas las variedades, ¿no? Luego hay cierto léxico también, vamos a decir, más marcado. Eso quiere decir que me va a sonar diferente a mí, que no uso una palabra o una expresión, porque pertenece mayormente a una variedad lingüística y que va a sonar como rara y que a lo mejor no voy a saber qué significa, ¿no? Entonces, este sería como el léxico dialectal, el léxico que pertenece a ciertos dialectos del español, entendiendo dialecto como una variedad lingüística, un español que se habla en una zona geográfica, que puede ser un país o una región del país. Y este léxico dialectal Por ejemplo, el tampoco. Spanglish sería un caso de dialecto. En mi opinión sí sería no sé hasta qué punto es una nueva lengua y hasta qué punto es un dialecto del español, pero hasta donde sí es una variación Pero del dime, español. cuidado, Moisés, dije Spanglish, no en gliñol. Sí, tienes toda la razón. Sí, ahí necesitaría checarlo, pero si es una variación de una lengua, es un dialecto. Pero si está surgiendo una nueva lengua en el sentido de que ya no es tal vez inteligible con el inglés ni con el español y tiene sus propias características y tiene
digamos, su propia gramática, sus propias características, y empieza a dejar de entenderse con el inglés y con el español, entonces estaríamos hablando de una nueva lengua también. Pero bueno, no soy muy experto en este tema, así que no lo sé. No lo sé. Podría ser un dialecto si es una variación o una nueva lengua. Habría que checarlo, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues creo que vamos a dejarlo hasta aquí para esta primera parte, Moisés. Creo que ha sido interesante hablar un poquito sobre, bueno, pues cuál es esta problemática a la que nos enfrentamos cuando queremos abarcar un público tan amplio como lo es el mundo hispanohablante, que son muchos países, muchos millones de personas, muchas zonas geográficas, una diversidad impresionante, pero por lo que tú estás diciendo, pues entiendo que sí hay manera de recurrir a un léxico patrimonial, como lo llamaste, donde nos entendemos todos. Y va a haber otro léxico que sea más local y que funciona, si me quiero referir nomás a los que están aquí en Chicago, a lo mejor Spanglish, no sé, o el que va a servir nada más para los que están en la Ciudad de México, o los que están en Buenos Aires, pero no para todos los demás, ¿no? Entonces, hasta allí vamos. ¿Te parece si hacemos una breve pausa y...? Ok, bueno, está bien. ¿Pero qué quieres decir algo? No, para cerrar, que es en esta parte del léxico dialectal donde habría que tomar decisiones con base en ciertos criterios para decidir si hay léxico en competencia, por ejemplo, tal vez auriculares o audífonos, ¿cuál voy a decir para que me entiendan todos? Podría buscarse en qué países se usa más auriculares o audífonos, cuál es más frecuente, y entonces es en este léxico dialectal donde se toman esas decisiones para pues sobre esa toma de decisiones quiero que nos hables en esta segunda parte, ¿te parece? De acuerdo, me parece muy bien. Bueno, pues muchas gracias, no se vayan, quédense con nosotros porque al regresar Moisés nos va a explicar cómo le hacen para tomar esas decisiones de qué palabra sí y qué palabra no utilizar cuando queremos hablar con un público muy amplio hispanohablante. Quédense con nosotros. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. Espiar. Llegando a cualquier rincón del universo, donde haya un dispositivo electrónico con servicio de Internet. Gracias por seguir con nosotros. Como les prometimos, Moisés nos va a explicar en esta segunda parte cómo hace la toma de decisiones de qué palabras sí usar y qué palabras no usar cuando quieren llegar a un grupo muy amplio de hispanohablantes. Entonces, a ver, Moisés. Pues mira, Erika, lo que hacemos en el equipo del examen CIELE es cuidar las variedades lingüísticas, te decía, en las tareas con niveles más avanzados. Y cuando tenemos que decidir sobre el español internacional en las tareas con niveles no tan avanzados, ahí sí nos ponemos a discutir y a tomar decisiones colegiadas. Esto quiere decir que el equipo de España y el equipo de Argentina y el equipo de México nos reunimos, nos ponemos de acuerdo. No es una decisión que solo toma España a través del Instituto Cervantes o de la Universidad de Salamanca, o solo Argentina o solo México. Es una decisión colegiada, tomada en equipo, y a veces nos ponemos a discutir y... ¿Y se ponen acaloradas las discusiones? A veces. Sí, porque es que luego es algo muy íntimo, ¿no? O sea, dices, no, ese es mi español, no me lo mochen, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, una de las más acaloradas fue sobre cómo llamarle a una letra, porque en algunos audios se dicen las direcciones las direcciones de internet www.algo, y que si era www o que si era www o que si era www. Entonces, ahí ¿Esa fue de las más acaloradas? Esta fue una de las más acaloradas, efectivamente. Pero bueno, las decisiones las tomamos con base básicamente en dos criterios, que tiene que ver cuando un léxico, una palabra, una expresión está en competencia con otra, por así decirlo, por razones geográficas.
nos vamos a corpus, particularmente el Corpus 21, y ahí buscamos en qué países se usa más, por un lado. Por ejemplo, auriculares o audífonos. Y este Corpus 21 es muy útil porque te aparece la estadística en gráficas circulares, en qué países se usan más, así que visualmente lo puedes ver qué país se rellena más. A veces está distribuido... ¿Perdón? Qué útil está eso. Es muy útil y a veces tú ves la gráfica y está distribuido como más homogéneamente y a veces está súper marcado en español, en el español centroamericano o mexicano, en el español de España. Y ahí es donde tú dices, mira, es que esta palabra se usa muchísimo más en tu país, no en los demás, ¿no? Entonces tenemos que usar la que se usa en más países, por un lado. Y por otro lado, la frecuencia, ¿cuál es más frecuente en términos generales en los corpus, particularmente en el Corpus 21? Pero sí tratamos de que cuando tenemos que tomar estas decisiones, se vaya hacia la palabra o expresión que se usa en la mayor cantidad de países. Y como solamente somos representantes de España, de Argentina y de México, sería muy padre, pero también muy complicado tener un representante de cada país. Nos tenemos que ir a esta herramienta más empírica que más allá de nuestras expresiones. Nuestras opiniones como expertos, porque al final del día soy mexicano y ellos son españoles, ellos son argentinos, como tú dices, y de repente sí es difícil dejar ir ok, no le vamos a llamar celular, le vamos a llamar teléfono móvil, y te duele, ¿no? Como no llamarle así. Pero, yo no sé por qué es una cosa tan emocional y tan íntima y tan profunda, cómo nos llegan nuestras palabras que usamos de nuestra lengua, ¿no? Porque esta discusión que ustedes han tenido, me la puedo imaginar, y qué bueno que tienen esa herramienta, porque me pasó que hace años me contrataron para desarrollar contenidos de un programa de español que tenía un software que se llama Tell Me More, no sé si todavía exista. Y en aquel entonces lo dirigían desde Francia, entonces los franceses me contrataron a mí, porque aunque ya tenían el programa de español, lo habían hecho en España, y ellos querían la versión latinoamericana. Y para ello, entonces, trabajábamos los que ya habían hecho el de español de España. Estaba yo aquí en América, bueno, pero estaba en México, era la única mexicana, y luego 2 personas que estaban aquí en los Estados Unidos también trabajando, que habían nacido aquí y habían aprendido el español aquí en Estados Unidos. Y entonces nosotros teníamos que hacer la versión de Latinoamérica. Y me acuerdo innumerables casos, pero en particular me acuerdo, por ejemplo, boletos de avión o billetes de avión. Sí. Cuando era la parte de los transportes, y entonces yo les decía, no, pues yo utilizaría billetes o boletos, porque aquí billetes son los billetes de dinero y los boletos son lo que utilizamos para viajar en avión, pero para ellos era diferente. Y entonces hubo un momento en el que alguien tenía que decidir, porque ni yo iba a ceder, ni los que estaban aquí en Estados Unidos iban a ceder, que habían aprendido español con profesores argentinos, pero lo habían aprendido aquí en Estados Unidos. Entonces, unas mezclas, y el que tomaba la decisión, pues, ¿quién era? El jefe, ¿no? El que te contrata. Y entonces él decía, pues sí, mire, yo la entiendo, pero usted tiene que usar billetes. Y yo, ¡ay! Entonces, todavía no me desclavo la espina que me hicieron utilizar esa y otras como... Pero no fueron más de 5 palabras las que realmente me dolieron. Sí. Sí, también esa discusión entre billete o boleto la tuvimos también acá. Y como dices, lo que pasa es que yo lo explicaría a partir de la idea de que la lengua que tú hablas también está anclada con tu identidad y con tu cultura. Entonces, también como el hecho de decir celular, el hecho de decir boleto, el hecho de decir audífonos o lentes o palomitas en lugar de cualquier otra variante, lo que está también diciendo es soy mexicano. Y entonces partimos de esta parte del orgullo de ser mexicano, colombiano o boliviano,
Y por eso también duele dejar ir esa parte de, ok, yo le digo boleto, pero ok, vamos entonces a usar billete, ¿no? Entonces, te decía, está esta como tensión entre esta diversidad lingüística y la diferencia y mostrar tu origen, tu cultura y decir soy mexicano al usar boleto, y también después moverte hacia esta idea panhispánica de valorar todas las variedades. Y yo creo que, como tú dices, es tan emocional justamente porque tiene que ver con tu identidad también, por supuesto. Sí, porque las discusiones se hacen, como bien dijiste, bien acaloradas, y yo después decía, bueno, a ver, tranquila, al final es nada más billete, usa boleto, pero invertimos una cantidad de horas y discusiones que hasta te quedaste todo el día pensando, ¿por qué? Por una palabra, pero como dices tú, es que es algo profundo. Y imagínate eso trasladado a el ámbito, por ejemplo, de las aulas de las escuelas primarias. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros niños? Y tomar esas decisiones desde puntos de vista así como que neutralizan como el español de todos y de nadie al mismo tiempo, es fuerte. Sí, es complejo justamente porque, como te decía, como acabas de decir, neutralizar el español, pues es crear un español que es de todos, pero es de nadie a la vez. Es un español que como te decía, no habla nadie en realidad. Es un español acordado que vas a usar en tu material didáctico, en tu clase, en tu programa de televisión o de radio, en estos contextos. Pero luego sales de este ámbito profesional y vuelve tu variedad. Por eso es complejo decidirlo, es complejo tomar esas decisiones por lo que ya dijimos, y al mismo tiempo esta idea de que es un español neutro también lo hace, como acabas de decir, un español de nadie tal vez, pero a la vez de todos. Entonces es realmente muy complejo esta cuestión, pero al mismo tiempo creo que la ventaja es justamente esa, alcanzar la comprensión de más personas, ¿no? Y eso tendrá valor y tendrá importancia en los contextos en los que se requiera, ¿no? En la enseñanza del español, por ejemplo, me imagino en un contexto como el tuyo, pues es necesario, las necesidades de los estudiantes será esa, acceder al español más internacional o al más neutro, por decirlo de alguna manera, para poder aprender y comunicarse con las necesidades, con las personas de este contexto, ¿no? En otros contextos. Sí, pero por otro lado, Moisés, me has hecho pensar, y yo creo que no dejo de poner el énfasis en esta parte emocional y afectiva, porque, digo, en la pausa te comentaba que a mí me da no sé qué cuando escucho aquí que dicen que van a pagar sus biles, ¿no? Cuando dice pay their bills. Entonces, vamos a pagar nuestros biles. Y, a ver, y yo como maestra de español no puedo evitar sentir algo muy profundo dentro de mí que rechaza esa palabra. Pero basta con que me quede yo a vivir aquí unos cuantos años más para que esa palabra yo también la haga mía y se convierta en mi forma de comunicación. ¿Por qué? Pues porque es la inmediatez de la comunicación en un contexto como este. Por eso hablábamos del Spanglish también, ¿no? Entonces, el Spanglish sí, el Spanglish no. Hay unos que se desgarran las vestiduras y dicen, no, eso no es una lengua, eso no es una variante del español, eso es una mezcla espantosa. A ver, no, es comunicación y los lingüistas lo sabemos. Pero aunque lo sabemos y aunque tenemos el entrenamiento para entenderlo, no podemos evitar o separarnos de esta parte emocional de la que hablamos y tiene que ver con justamente lo que señalaste, la identidad, ¿no? Por eso el lema de este programa, que el español que hablamos nos dice quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos, ¿no? Totalmente. Totalmente, sí. Lo que yo he intentado hacer también es no olvidarme de esta parte como lingüista y decir, ok, creo que lo principal a lo que nos podríamos abocar en esta idea del panhispanismo es simplemente no rechazar. Justamente creo que el rechazo es lo que nos distancia más. No el español que hablamos, lo que nos distancia es justamente decir, no quiero ese español. Y eso es lo que creo que la ideología del panhispanismo es lo que quiere lograr al final del día, no rechazar, porque también esto tiene consecuencias también incluso de discriminación en algunos lugares.
donde te dicen no hables ese español que no es el español de aquí, ¿no? Entonces, más bien hay que ir hacia esta idea de, claro, cuando sentimos esta idea de, no, ese no es mi español, pues entender que no es tu español, pero es el español de ese contexto inmediato, como tú dijiste, y que después te vas a acostumbrar. Entonces, más bien, creo que la idea sería esa, como trabajarlo a nivel de no rechazar. Tal vez no puede ser que si tú vives ahí lo tomes y lo uses, pero puede ser que no. Hay personas que que han vivido en México desde hace 20 años y no pierden su acento y su variante española o argentina. Hay personas que se van a otros países y la pierden, bueno, no la pierden, pero se minimiza, ¿no? Pero justo eso, creo que más bien la idea del panhispanismo es valorar a todas las variedades sin rechazar, básicamente yo diría eso. No, el rechazo nos separa al final del día. Hay una palabra en inglés que me gusta mucho y mi hijo me dijo el otro día, mamá, tú usas muchas palabras del inglés y cuando estás hablando español, y le digo, sí, pero es que hay ciertas palabras que realmente me gustan del inglés y una de ellas es embrace, ¿no? Entonces, abrazar, que la utilizan de muchas más maneras que nosotros. Abrazar es como la cosa más física de abrazar, pero aquí embrace diversity, ¿no? O sea, celebrar sería más bien como celebrar la diversidad, pero me gusta esta cuestión como de abrazar de ella, de abrazar todas las variantes del español y de ser capaz de, no necesariamente de hacer las tuyas, porque no es que tenga, o sea, yo no voy a hablar como hablan en otras partes, pero cuando estoy dando clase de español, por ejemplo, y digo una palabra, por ejemplo, ¡ay, qué padre! Porque se me sale, o sea, aunque ya sé que estoy aquí, que muchos de mis alumnos no conocen esa palabra, ¡qué padre! Y me dicen, ¿qué padre? ¿Qué es eso? Y ya les explico y les digo, pero a ver, ¿cómo lo dicen ustedes? ¿Dónde aprendieron español? Entonces, siempre tengo el que aprendió español en España. Pues qué guay, o qué chévere, o qué no sé qué, ¡ah, qué bonito! Y entonces, miren, pues qué padre, qué guay, qué chévere, pero para mí qué padre. Y Sí, entonces exacto. las aprendemos todas, las celebramos todas, y cada quien se queda con la suya, ¿no? Claro. No hay necesidad de decir, tengo que abandonar la mía porque es mejor la otra. Claro, claro, sí, esta idea, como te decía, no hay razón suficiente para que una persona deba abandonar de manera forzada su variedad, ¿no? Porque no le gusta a alguien o porque no se usa en otro lugar. Creo que no podemos abandonar nuestra variedad y al mismo tiempo, por eso hablaba como de esta tensión entre, ok, estoy orgulloso de ser mexicano, uso mi español mexicano, pero luego en otros contextos tengo que ser un poco más internacional. Entonces nos podemos ir adaptando sin rechazar, sin discriminar, incluso sin corregir, Erika, porque también he escuchado experiencias de algunos otros profesores antes que me decían, es que yo tuve una colega que le decía al estudiante que aprendió español colombiano que no pronunciara así, que no se decía así y lo corregía. Entonces, eso tampoco es justo. Entonces, ni corregir, ni rechazar, ni separar, más bien valorar todas las variedades, celebrar la hispanofonía y claro, también tener el orgullo de tu propia variedad, por supuesto. Pues con esta idea tan linda que acabas de expresar con esas palabras, Moisés, creo que podemos cerrar este programa. Muchas gracias, ha sido muy interesante hablar sobre estos temas que estoy segura de que a todos los que hablamos español nos atañen de alguna manera, porque no creo que seamos nada más tú y yo los que sentimos todas esas cosas cuando nos enfrentamos a toda esta variedad, ¿no? del español. Pues muchas gracias por la invitación, Erika, y te felicito mucho por la realización de este programa que he seguido desde que empezaste. Y bueno, pues un saludo a toda la audiencia desde México, para todos los lugares donde te escuchan, con muchísimo cariño. Y pues eso, a celebrar la hispanofonía, a celebrar todas las variedades. Excelente, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, porque realmente son ustedes a los que se les agradece que exista este programa, porque ustedes son los que nos escuchan y entonces pues son los más importantes, los personajes más importantes del programa. Voces del Español, que además les tengo que presumir que estamos cumpliendo un año de Voces del Español en abril de 2020. Entonces, pues me ha dado mucho gusto celebrar hoy esta diversidad lingüística con Moisés López Olea, y pues los espero en nuestro siguiente programa de Voces del Español,
tengan una linda semana y cuídense mucho en sus casas. Hasta luego.